Bienvenidos una vez más a mi canal Brisa Lectora. Yo soy Brisa Ruiz y ya por fin traigo una reseña del libro, porque hace un montón que no hacía reseñas, ¿no? El libro del que vamos a hablar, del que voy a hablar el día de hoy, se llama La voluntad y la fortuna de Carlos Fuentes. ¿Cómo llegó este libro a mi vida? Este libro fue una recomendación que me hicieron, pero me lo hicieron hace un montón de tiempo y este libro yo lo leí como, se podría decir, 2 veces. La primera vez leí, no lo terminé de leer porque este libro yo lo saqué de la biblioteca. Entonces el tiempo que te dan en la biblioteca para que lo tengas es aproximadamente de 15 días. Y es un libro un poquito grueso, ¿no? Y ese no es el problema porque he leído libros más gruesos. Pero en el tiempo en el que yo lo saqué, yo también estaba trabajando en una oficina. Y en esa oficina, pues obviamente no podíamos leer. No podíamos estar leyendo ahí. Y yo dije, no importa, porque igual cuando llegue a mi casa, pues voy a leer, ¿no? Ajá, claro que sí, Briseida. Yo llegaba y pues me dormía, no leía nada. Así que de ese libro leí un poquito menos de la mitad y lo tuve que devolver. Y según yo lo iba a volver a sacar, pero también pues seguía trabajando y me di cuenta de que no era muy factible que estuviera leyendo en ese tiempo porque pues no tenía tiempo para leer y cuando tenía tiempo para leer pues estaba muy cansada mentalmente y pues no leía tampoco, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que lo saqué, no terminé de leerlo y lo volví a sacar mucho tiempo después. Este libro lo leí de nuevo el año pasado, que sería como a finales más o menos, creo, no me acuerdo bien, del año pasado, lo volví a sacar y por fin lo terminé. Y bueno, ya que lo terminé, por fin puedo hacer este video. Y pues ya, vamos a empezar con este videito del libro. Después de enseñarles, después de contarles cómo llegó este libro a mi vida, porque yo les digo que siempre creo que los libros llegan de una u otra manera a nuestra vida en el momento indicado. ¿Se acuerdan de esta libreta? Los que hayan visto mis videos al principio saben que esta libreta significa que he hecho una reseña del libro. Hice una reseña del libro, escrita. Y vamos a empezar hablando pues del autor. ¿Quién es el autor? Carlos Fuentes. Es un autor muy famoso, es mexicano. Yo creo que la mayoría sabemos de él, pero para los que no, pues un poquito de información acerca de él. Carlos Fuentes nació en 1928 y murió en el 2012 aquí en México. Carlos Fuentes fue hijo de un diplomático, es decir, desde muy chiquito él tuvo acceso a un montón de información cultural y de todo tipo. Él vivió inmerso en un ambiente de actividad intelectual muy intenso. Luego estudió leyes en la UNAM y un doctorado en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, en Suiza. La narrativa de Carlos Fuentes es fundamentalmente una indagación sobre la historia y la identidad mexicana. Eso es obvio. Los que han leído a Carlos Fuentes saben que la cultura mexicana está presente en todos sus libros, en la mayoría de sus libros. Está muy fuerte eso en él. A los 26 años fue cuando se dio a conocer como escritor con el volumen de cuentos Los días enmascarados. En 1987 fue galardonado con el Premio Cervantes. En 1994 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 2008 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En el 2008 fue el mismo año en el que se publicó el libro del que vamos a hablar, La voluntad y la fortuna. Ya hablando directamente del libro, el libro tiene 560 páginas, es decir, es un poquito grueso. ¿Difícil de leer? Yo creo que no, pero igual tiene sus pros y sus contras que hacen que tu lectura sea distinta, depende del tipo de lector que seas tú y del tipo de lectura que tú prefieras. Es un libro autoconcluyente. Nuestros personajes principales son Josué Nadal, Jerico, el padre Filopápter, Max Monroy y Asunta Jordan. Jordan, no sé cómo se diga, pero ella. Les escribí una reseña. Voy a tratar de no leerla toda porque pues sí me la sé, pero estoy emocionada porque escribí una reseña y creo que no tiene spoilers. A ver qué tal sale. Este libro es el relato de la cabeza decapitada de nuestro personaje principal, Josué Nadal,
que nos narra toda su historia hasta llegar a una playa de Guerrero siendo una cabeza parlante. Es decir, este libro empieza fuerte. Cuando tú empiezas a leerlo no sabes ni qué demonios trata, ni qué tipo de lectura es, si es ciencia ficción o qué demonios, porque la historia te la narra una cabeza parlante de nuestro personaje principal. Josué fue un huérfano al cuidado de una empleada que parecía despreciarlo y no entenderlo, haciéndolo sentir solitario y no comprendido. Esto lo dije porque creo que es importante, que se nota importante a través de toda la historia este asunto, el cómo creció nuestro personaje principal, el cómo creció Josué, es importante. Luego, hasta que entra en la escuela y conoce al que será su compañero de vida, Jerico, sin apellido. Jerico y él entablan una amistad, una hermandad casi instantánea al compartir ambos el deseo de conocimiento. Ellos entablan una amistad, me parece una buena amistad, una amistad que deberíamos de tener todos y una amistad con la que siento que varias personas tal vez se vayan a sentir identificadas a decir, tú eres el Jerico en mi vida o tú eres el Josué en mi vida. Es una amistad que se basa en el conocimiento, se basa en una sana competencia por saber más, por entender más de la vida, por poder explicarle al otro más de la vida. Entonces ellos entablan esa amistad que se vuelve más fuerte cuando conocen a el padre Filopápter, que es un maestro en la escuela. Entonces lo conocen y él se da cuenta de estos amigos que tienen esta necesidad de conocimiento y empieza a platicar con ellos más y empieza a cuestionarlos más sobre la vida, haciendo que ellos mismos se cuestionen y a la vez entonces ellos desde pequeños empiezan a crear el plan de su vida, el futuro que quieren, haciendo un pacto de lealtad que los une para toda su vida. Entonces ellos crecen juntos, comparten un montón de experiencias hasta que se tienen que separar. Este es un punto de partida muy importante para el libro, cuando se tienen que separar, porque entonces a ellos se les revela que ambos tienen secretos, que ambos tienen una vida privada, una vida propia, porque hasta el momento ellos dos habían estado así, unidos, su vida había estado junta. Ellos dos eran una sola persona casi. Entonces se separan y se dan cuenta de esto. Y empieza a haber ahí como una controversia entre ellos cuando se vuelven a reunir. Controversia que pues los lleva a ambos a buscar cada uno su propio destino. Y pues se separan. Nuestro personaje principal, Josué Nadal, logra entrar a trabajar a una empresa de un empresario muy poderoso que se llama Max Monroy. Ahí conoce a la que es su asistente, y a la maldita asistente, que se llama Asunta Jordan, es la que la lleva a su final. Ya spoiler. Dije que no me importaba dar spoilers, ¿no? Ya, no me importa. Entonces, aparte no saben cómo lo lleva a su final, pero lo lleva a su final. Y Josué se mete en el mundo de la política. Me parece una historia bastante interesante. Creo que no es muy predecible. Sinceramente, esta no es una historia predecible, no es una historia que desde antes tú puedes decir, lo que sucede con estos dos es esto. No sabes. Me pareció que termina bastante bien. Llega un momento de la historia en la que sí verdaderamente te atrapa. Leí este libro sin tomar en cuenta que lo leí en 2 ocasiones porque la primera no lo terminé. Leí este libro bastante rápido. ¿Por qué? Por lo mismo de que te atrapa. Vamos con los pros y los contras de este libro. Como pro me pareció muy bien que es muy descriptivo, pero esto es muy característico de Fuentes. Fuentes es demasiado descriptivo. Habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste. A mí me parece que es bastante bueno. Sin embargo, eso mismo nos trae como un pequeño contra, digámoslo, depende del tipo de lector que seas tú, porque por lo mismo que es bastante descriptivo, creo que de repente tienes que estar como bien pilas. Hay que poner mucha atención a la historia, a lo que estamos leyendo, porque de repente te puedes perder entre tanta descripción y como ya no agarrar bien el hilo de la historia o entender bien lo que el autor te trata de decir. Te desvías entre tanta descripción. Entonces está muy bien,
pero me parece que por lo mismo tienes que poner una mayor atención al hilo de la historia para no perderte, para no desviarte ahí. Luego, también me gustó mucho, se nota sumamente el conocimiento que tiene sobre la cultura mexicana, sobre su cultura y sobre sus modos. Aparte, yo siendo una persona que vive en la Ciudad de México, te describe los paisajes, las cosas que suceden en la Ciudad de México al punto. ¿Quieres conocer la Ciudad de México? Lee este libro, de verdad. Ahora, aquí vienen los contras. Como contra es que no me gusta que en muchas partes, en muchas ocasiones, se menciona a la mujer como un objeto. Se ve a la mujer como un objeto. De hecho, lo llega a escribir así, mujer objeto. Y por mucho que tal vez sea el papel de esa mujer en la historia, no me gusta que se le recalque así porque me parece que el papel de esa mujer, más que ser una mujer objeto, es súper mega relevante y no me gustó que utilizar esas palabras para describir a la mujer. También otra frase que odié muchísimo es se lo perdono porque está guapa. Me acuerdo que cuando lo leí me enojé mucho porque, bueno, eso no me gustó. Luego, repite muchas veces los hechos y me llegó a fastidiar. Ejemplo, La puta de la abeja en la nalga que terminó siendo esposa de Nazario y luego amante del mariachi que después fue entambada y prófuga. de verdad no sé cuántas malditas veces leí esto mismo, ya hasta me lo sabía de memoria. De verdad lo leí muchísimas veces, casi cada que se refería al personaje de la puta con la abeja tatuada en la nalga, no podía decir nada más eso. Tenía que decir toda su maldita descripción, de verdad, eso me fastidió mucho, demasiado. Otro contra, esperaba más del movimiento que Jerico hizo para derrocar el gobierno. La verdad sí, esperaba mucho más. Creo que ahí perdí un poquito porque le pudo dar mucho mayor relevancia, le pudo levantar muchísimo interés en el libro con esa pequeña parte y lo dejó caer. De verdad yo lo estaba leyendo y esperaba que fuera ¿cómo le puedo decir? Pues que fuera una hoja en la historia, que explotara, no sé. Espero que me entiendan. Y no, fue así como que todo iba bien y de repente, ¡pum!, ya se acabó esa parte. Eso no me gustó. Me parece que pudo haber trabajado mucho más esa parte de la historia y hubiera sido magnífico. Y pues ahí están los pros y los contras. Yo recomiendo este libro, claro que lo recomiendo muchísimo. De verdad lo recomiendo muchísimo. Yo tengo algo con Fuentes que de repente no me gusta mucho su escritura. Creo que es por el mismo problema que acabo de decir aquí, que repite mucho los hechos. A veces no me gusta mucho eso, pero creo que es algo que se puede pasar. La historia está muy bien estructurada, me gustó bastante, me gusta mucho cómo describe a México de esa época, al México moderno. Entonces pues yo sí lo recomiendo mucho. Es un libro que te atrapa, es un libro muy interesante, es un libro que te hace conocer México, la Ciudad de México y varios estados más de la República Mexicana. Es un libro que te puede hasta hacer reflexionar sobre la voluntad y la fortuna. Trae varias frases que me gustan un montón. Por ejemplo, apunté una frase de las que más me gustaron, que tenía, y dice: ¿se podía salvar el alma si no se salva también el cuerpo? ¿Podía nuestro cuerpo cometer delitos sin castigar el alma? ¿Podía el alma pecar y el cuerpo permanecer limpio de delito? Este libro trae varias frases que la verdad sí me dejaron un poquito así como que reflexionando. Me gustó bastante. Así que se los recomiendo totalmente. Si ya lo leyeron, platíquenme cuáles son sus opiniones sobre este libro, lo que les haya dejado en su vida, porque este es uno de los libros que me parece que te dejan algo en la vida. Si te llega en el momento indicado, te va a dejar algo en tu vida. Este sí es uno de esos libros que yo siento, y a lo mejor estoy exagerando, no lo sé, pero yo siento que no es como otros libros que digo que cumplen su función, que es solamente entretenerte. Creo que este es uno de los libros que sí puede dejarte algo en la vida. Así que espero que lo lean y que me platiquen qué les parece, si también les gustó, si tienen los mismos pros y contras que yo.
O si ya lo leyeron, pues también que me lo digan. Y espero hacer más videos de reseñas pronto. Así que eso es todo.